Bueno, buenas tardes. Siendo que somos muchos humanistas, mucha gente del Parque Chapalmalal, buenas tardes, Gloria, los que no son todavía nuestros amigos de antes. Este, Vamos a continuar con nuestro ciclo de las charlas de los continuadamente todos los sábados, pero no las a tener un sábado que siga con las charlas desde el parque. Hoy nuestra maestra mental del Parque Chapalmalal, Miriam Barberena, va a dar una charla acerca de la regla de oro, que es un tema que ha desarrollado prolíficamente en libros, en charlas, en conferencias, y que es el tema de su tesis que está esperando que le den fecha para defenderla en la Universidad de La Plata. Miriam hace 35 años que está en el movimiento humanista y fue parte de la asamblea del movimiento humanista desde el año 2007 hasta que se disolvió, y es maestra mental desde el 2010 y desde el 2011 está acompañando el desarrollo y el crecimiento del Parque Chapalmalal. Así que los dejo con ella y después nos charlamos. Cuando no vamos a bloquear los micrófonos. Entonces cada uno que quiera hablar tiene la posibilidad de desbloquear su propio teléfono y después lo bloquean por favor de nuevo para que evitemos las interferencias. Muchas gracias por tener atención con ese tema de los micrófonos. Los dejo entonces con Miriam. Bueno, muchas gracias Mara, muchas gracias a todos los que están acá presentes. Me acabo de poner el temporizador para no ser excesiva en mi charla, ya que el tema sobre el que voy a hablar es un tema que me apasiona y tengo mucho recorrido y muchas cosas estudiadas, y entonces de lo único que quiero hablar es de esto. Y reconozco que a veces soy un poco incontenible. Entonces yo pensé mucho cómo armaba esta charla, y en principio lo que pensé fue que yo voy a hablar máximo 45 minutos, y que después vamos a tratar de que ustedes hagan preguntas o hagan comentarios y pueda tomar esto un aspecto más de charla. Pero primero, como yo los estoy invitando a hacer una presentación de mi tesis de doctorado, voy a exponer 45 minutos. Ya les digo, yo pensé mucho cómo encararla, ¿no? Ya otras veces he hecho algunas charlas por Zoom, sobre todo en el ámbito acá del Foro Villa Gesell No Violenta, sobre la base de mi tesis, ¿no? Pero hoy yo me figuraba otro público muy diferente del que tuve hasta ahora. Eso era lo que yo me representaba, y es más o menos lo que está ocurriendo. O sea, hoy me representé que mis interlocutores iban a ser humanistas, en su gran mayoría, o sea, gente que tiene mucho recorrido dentro de lo que es el movimiento humanista, y también me representaba a compañeros míos del parque. Entonces, yo estoy pensando mi exposición muy parecido a si yo estuviera haciendo una presentación de una monografía en una reunión de maestros del parque. Que en realidad claramente esta tesis de doctorado que estoy presentando hoy también es una monografía del parque, ¿no? Que en su momento, cuando yo ya la tenga defendida y esté publicada en la página y todo,
o sea, cuando la pueda publicar en la página, y eso seguramente haré una presentación formal con este encuadre. Pero hoy el formato en mi cabeza, el tipo de discurso que yo voy a elaborar, va muy por ese lado, ¿no? Es como contarles a mis compañeros humanistas un poco mi recorrido, un poco desde dónde pensé este texto. Entonces, una primera cosa que voy a hacer es que les voy a mostrar las primeras páginas de mi tesis. ¿Ahí ven? Entonces, bueno, ya saben que es una tesis de doctorado en educación, y el nombre de la tesis, que no es el nombre de esta charla, pero es muy parecido, es La regla de oro como herramienta de lenguaje para facilitar el diálogo en los conflictos interpersonales. Mara, si hay alguna cosa que vos me tengas que comentar, por algo que esté pasando mal o algo, desilenciate y decímelo, ¿sabés? Porque yo estoy acá con mi pantalla y mirando esto nada más. Bueno, entonces, esta es mi tesis de doctorado, así se llama, y lo que voy a hacer ahora es leerles la dedicatoria, porque tiene que ver mucho con la dedicatoria. Yo hablo mucho de mi tesis. Después les voy a leer los epígrafes y después les voy a comentar el índice, y después, depende del tiempo que me quede, veré qué parte puntual de la tesis comento. Pero fíjense, la dedicatoria. La dedicatoria yo puse: a la memoria de Jonathan Otero y a su compañero, en cuyas manos perdió la vida el 27 de marzo del 2008 en un aula de la Escuela de Educación Media de Villa Gesell. Ven que es fuerte lo que pongo acá, muy, muy fuerte. Deben ser de los que están escuchando pocos los que conocen esta anécdota, algunos sí la conocen. Pero bueno, yo soy profesora de esta escuela, de la Escuela de Educación Media de Villa Gesell. Fui profesora mucho tiempo, hice toda mi carrera docente ahí. Y Jonathan Otero era un alumno de la escuela, que yo no fui profesora de él de casualidad, fui profesora de su hermano. Y un compañero de él, chicos de 18 años, 16 años, en un aula lo acuchilló. En una típica situación de bullying, y lo mató. Nosotros en ese momento, en esa escuela, trabajábamos mucho los acuerdos de convivencia. Por eso el segundo párrafo dice: a Daniel Robiglio y a Damián Montero, en representación de los y las profesores y directoras de las escuelas secundarias que trabajan para que se materialicen los acuerdos institucionales de convivencia que inspiren una vida buena con y para los otros en instituciones justas. Los que somos profesores de nivel secundario sabemos perfectamente cómo la escuela secundaria es un microlaboratorio de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Porque ahí uno ya no tiene alumnos pequeños, tiene alumnos que son pares en mucho sentido, y bueno, y a los adolescentes uno no les puede hablar de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a trabajar con los acuerdos institucionales de convivencia, se mete en arenas movedizas. Bueno, y Daniel Robiglio era el profesor que estaba dando clase cuando el compañero lo mató a Jonathan, y a su vez era compañero mío de trabajo, obviamente, pero además era mi vecino, y con él todo el tiempo hablábamos de la convivencia entre los alumnos. Y Damián Montero era el director, y todavía lo es, y es un súper amigo. Así que bueno, toda esa situación que pasó en el 2008, para mí fue tan fuerte, me conmueve mucho sentir que esta tesis está dedicada a ellos. Bueno, y también le dedico esta tesis a Roberto Kuanoff, quien, con su infatigable intento de practicar la regla de oro
y de enseñar el ejercicio de los personajes nos inspira a quienes estamos cercanos a él. Esto está desactualizado porque ahora ya Roberto no enseña el ejercicio de los personajes. Miriam, tenés un problema en el audio, cada tanto se corta, no sé si lo podrás resolver o no, pero igual es muy leve, ¿no? Enseguida se acomoda, pero te aviso por si lo podés remediar. Yo recibo perfectamente. Yo también. ¿No se les congela? Mara, me parece que es en algún momento te pasó a vos, por ahí puede ser tu internet. Acá se Para recibe mí que bien. sí. Bueno, Para mí tu perfecto. internet. Perfecto, entonces, listo. Estamos perfectos. Bien, Buenísimo. perdón, pero quería saber eso. Perfecto, perfecto, Mara, te agradezco. Gracias, me alivia que escuchen el resto. Entonces, lo que decía es que Roberto ya no enseña más el ejercicio de los personajes, sino que hay una reformulación muy interesante que él hace de este trabajo, que sería, si yo tuviera que ponerle un nombre, sería, muchos de los que están acá presentes por ahí lo saben mejor que yo, pero sería una cosa así como el contacto con las virtudes profundas, sobre el trabajo con la regla de oro. Acá en esta tesis es súper importante esto porque en esta tesis yo tomo el ejercicio de los personajes como objeto de estudio. Bueno, eso entonces con respecto a la dedicatoria. Con respecto a los epígrafes, que son también muy importantes porque es una manera para mí muy amigable de contarles, o sea, vieron que los epígrafes son esas frasecitas cortitas que están adelante, pueden estar o no adelante de las obras, y una vez yo escuché esta definición de epígrafe. Con el epígrafe, el autor lo que te está diciendo es, lo que yo estoy queriendo decir va por acá. Y fíjense que los epígrafes se caracterizan por ser muy cortitos, entonces es una manera muy interesante de sintetizar lo que yo quise decir con la tesis. Que bueno, imagínense que la tesis tiene más de 200 páginas, sin tomar la desgrabación de las entrevistas, que deben ser otras 200 páginas, y acá con estos 3 párrafos, yo creo que sintetizo bien lo que quise decir con esa tesis. Entonces, en primer lugar lo pongo así, este párrafo que está tomado de la carta 3, que dice, pensar, sentir y actuar en la misma dirección y tratar a otros como uno desea ser tratado, son 2 propuestas tan sencillas que pueden ser entendidas como simples ingenuidades por gente habituada a las complicaciones. Esto me gusta muchísimo y bueno, justamente la tesis se llama La regla de oro, bla, 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 y el tratar a los demás como quiere ser tratado es una manera de expresar la regla de oro. Siendo que acá todo el mundo, o la mayoría de ustedes son humanistas, es una obviedad explicar esto que estoy explicando. Pero sin embargo, lo que sí les cuento es que cuando yo tomaba los seminarios o cuando yo hablo de la regla de oro con personas que no son humanistas, si yo les pregunto, ¿vos sabés qué dice la regla de oro? La mayoría de las personas no saben decir qué dice la regla de oro. Después sí conocen. Y no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, o sea, obviamente lo escucharon, lo usan, lo repiten, pero no es que a ellos les llaman regla de oro, ¿no? O tratar a los demás como te gusta que te traten, o sea, sí conocen el enunciado, pero no asocian que a ese enunciado se le llama regla de oro. Si esto que yo digo les parece poco convincente, lo pueden explorar con sus personas cercanas que no son humanistas. De hecho, en los seminarios que yo tomé, cuando yo decía, yo investigo sobre la regla de oro, me preguntaban, ¿y qué es la regla de oro? O sea, bueno, no voy a decir mucho más sobre la regla de oro, teniendo estos interlocutores humanistas. Ahora, el segundo epígrafe dice,
la experiencia enseña sobradamente que los hombres no tienen sobre ninguna cosa menos poder que sobre su lengua, y para nada son más impotentes que para moderar sus apetitos. Bueno, este es Baruch Spinoza, y esta es una cita de la ética. Después voy a volver a hablar un poquito de Spinoza, así que acá lo dejo. Pero bueno, el tema acá, claramente lo que yo quiero decir es, aunque nos guste mucho la regla de oro, la experiencia enseña sobradamente que no necesariamente podemos practicar la regla de oro. Más bien muchas veces somos impotentes para practicarla. Bueno. Y por último, pongo una frase de un amigo mío, Ángel Islas, geselino, contemporáneo, vive, y él en la puerta de su casa hizo como un decálogo de cositas, y entre ellas puso esta: el discurso moralista, retórico y racionalista produce violencia y adicciones. Y acá, lo que yo estoy queriendo decir es un poco, podría haber puesto también una cita de Silo de una charlita que hay de Silo, que no está en las obras, no está en silo.net, sino son esos discursos de Silo que circulan, en las cuales Silo dice: cuando una moral sirve para controlar, hay que tirarla. Entonces, yo necesito desesperadamente que mi propuesta no sea leída como un discurso moralista, ¿no? O sea, eso es algo que me atraviesa un montón. Bueno, entonces, con respecto a en sí la tesis, lo que yo quise hacer fue el desarrollo que hice, ¿no? Este es el índice, tal cual está en la tesis. Bueno, un resumen, una introducción, un estado de la cuestión, ¿no? Contar más o menos. Trabajé con este marco teórico, que es el interaccionismo sociodiscursivo. Después, cuando pase el PowerPoint que presenté, voy a explicar un poquito más. Y hay muchas cosas que yo trabajo en la tesis, que a mí, yo las visualizo como charlas en sí mismas, ¿no? Una cosa es justamente el tema de Spinoza, porque Spinoza está muy presente en mi tesis. Otra cuestión es cómo conceptualizo el tema de los conflictos, y yo los conceptualizo como luchas por el reconocimiento. Estos temas no me voy a meter hoy en absoluto. Después, en la tesis, lo que yo hago es, hay un ítem completo, el ítem 5, que habla todo sobre la regla de oro. Entonces ahí desarrollo la regla de oro en la ética china, en la ética judía, en la ética cristiana, en Darwin, en Ricoeur, en Silo, en los estadios morales y las objeciones. Esto es todo el punto 5. De acá, lo que yo creo que es el aporte más importante de mi tesis es que yo los tomo a Silo y a Ricoeur como dos autores a los cuales comparo y yo los veo que se complementan. De Silo no hablaría en este contexto de lo que ya dije cuál me parecía que era, pero sí me gustaría un montón poder en algún momento profundizar mucho el planteo de Ricoeur, que en sí mismo es muy valioso. Bueno, y entonces, en el encuadre metodológico de la tesis, yo tuve que enunciar propósitos, tuve que enunciar una hipótesis, tuve que armar un corpus. El corpus lo armé en base a entrevistas, hice unas 12 o 13 entrevistas entre mitad humanistas y mitad compañeros de la escuela. Trabajé a la regla de oro y al ejercicio de los personajes como herramientas textuales. Bueno, y ahí en el corpus, en la metodología, me faltó decir que estaban las preguntas de investigación.
Bueno, hice todo el análisis de las entrevistas y cerré. Entonces, ese es el índice. De ese índice, lo que voy a compartirles más puntualmente, que lo armé en un PowerPoint, pero me parece que en vez de compartirlo a través del PowerPoint, los voy a leer directamente. Los propósitos de la tesis, los propósitos generales son mostrar que la regla de oro puede contribuir al desarrollo de las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales. Y después, proponer el ejercicio de los personajes como una herramienta verbal que facilita la interiorización de la regla de oro. Y después hay propósitos específicos, pero no los voy a leer, pero tiene que ver con decir un poquito más en fino esto que dije en general. Y lo que tiene que ver con el propósito de la tesis es que yo finalmente lo que propongo, una vez que demuestro, digo yo que demuestro, que la regla de oro contribuye al desarrollo de las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales, y una vez que muestro que con el ejercicio de los personajes uno interioriza la regla de oro, una vez que muestro esto, lo que digo es, entonces lo que yo propongo es que la regla de oro se convierta en un contenido de enseñanza en la educación pública, en los diseños curriculares, que a eso me voy a dedicar las próximas décadas de vida. Bueno, y las preguntas de investigación son, ¿qué conocen sobre la regla de oro los docentes de prácticas del lenguaje y los directivos de las escuelas secundarias de Villa Gesell? ¿Qué conocen sobre la regla de oro los miembros del movimiento humanista? ¿No? Entonces ahí comparaba esos dos grupos. Obviamente, como ya se darán cuenta, los humanistas conocen más de la regla de oro que los que no son humanistas. Digo, la otra pregunta. Las personas que conocen y aceptan la regla de oro, ¿se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no la conocen o no la aceptan? ¿En qué consiste esa diferencia? Las personas que conocen y utilizan el ejercicio de los personajes, ¿se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no lo utilizan? ¿En qué consiste esa diferencia? Bueno, esas fueron las preguntas de investigación, las hipótesis de las hipótesis. Obviamente es que las hipótesis son que cuando uno tiene interiorizada la regla de oro y el ejercicio de los personajes, tiene mayor capacidad discursiva para intervenir, capacidad discursiva, o sea, capacidad de poner palabras en situaciones donde hay tensión, ¿no? Porque ustedes, supongo que comparten conmigo que la regla de oro no tiene, que la regla de oro empieza a tener algún tipo de importancia cuando uno la quiere usar en situaciones de conflicto, en situaciones difíciles. Si no, todos practicamos la regla de oro todo el tiempo. El tema es cuando uno está en una situación donde uno, lo que tiene por esas personas que están alrededor de uno, no es amor ni nada parecido. O sea, cuando uno está lleno de odio, de ira, de bronca, de impotencia, ¿no? Ahí es donde vos decís, y acá la regla de oro. Entonces, bueno, ahí es donde aparece, y ahí yo trabajo bastante también en la tesis, con respecto a las diferentes interpretaciones que se le da a la regla de oro.
Y yo me encontré, no sé si ustedes esto lo tienen visto, experimentado, que la regla de oro suele interpretarse, eso lo trabajo en la tesis, lo trabajo bastante, la regla de oro suele interpretarse en este sentido. Como yo te trato bien, vos tenés que tratarme bien. Bueno, pero si yo soy amable con vos, bueno, vos deberías ser amable conmigo. Ese enunciado, muchas veces, es el enunciado que algunas personas sienten que traduce la regla de oro. Cuando si uno profundiza en la regla de oro, sabe que la regla de oro obviamente no dice eso. Pero bueno, eso justamente pensando que una tesis de doctorado no tiene un público humanista, sobre eso avanzo bastante. Bueno, entonces, a ver, déjenme repasar cómo sigo. Una cosa que a mí me parece como simpática para compartir en este contexto es vieron que yo les dije que el marco teórico con el que yo trabajo es el interaccionismo sociodiscursivo. Este marco teórico, digamos que el que lo enuncia o lo redondea, se llama Jean-Paul Broncard, y Jean-Paul Broncard me codirigió la tesis, me la dirigió Eve Roy, que saben que Eve Roy es humanista también y también es maestra de mental, está aplicada a la reja. Ella me dirigió la tesis y Jean-Paul Broncard me la codirigió, y para mí fue un desafío muy importante, porque Jean-Paul Broncard no es una persona muy fácil de convencer, digamos, entonces me hizo muchas objeciones respecto de lo metodológico hasta que logré enunciar, ¿no? Esta tesis. Y lo que me gustaba comentarles era que Broncard lo que dice es que el interaccionismo sociodiscursivo es una prolongación del programa de la ética de Spinoza. Y bueno, saben que Spinoza es uno de los maestros inspiradores para mí, ¿no? Tengo ahí un trabajito pendiente para seguir avanzando también con este autor. Pero bueno, yo por eso justamente en la tesis profundicé bastante con respecto a este planteo. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es saltearme un montón de cosas que tenía pensado decir para llegar a los 45 minutos habiendo llegado al fin, que sé cómo quiero terminar esta charla. Ahora les voy a pasar un testimonio que yo analicé en la tesis de una amiga nuestra, con total y absoluta autorización de ella, y les voy a mostrar, lo que voy a hacer, la vamos a escuchar a ella, ¿no? De tal manera de hacer esto un poquito más ameno, y yo después les voy a mostrar cómo trabajé el ejercicio. Porque vieron, cuando uno hace una tesis, lo que uno tiene que trabajar es con cosas que no remiten a la propia experiencia, ¿no? O sea, esta cosa de poder decir, bueno, esto me pasa a mí, pero no me pasa solo a mí, ¿no? Entonces, trabajar con otros testimonios, ¿no? Entonces, uno de los testimonios que utilicé fue el de Merche, que ahora cuando la escuchen, la que la conocen la van a identificar perfectamente. Entonces, Merche fue una de las personas que yo entrevisté, y una de las personas con las que me basé en avanzar con este trabajo. Entonces, en el análisis de las entrevistas, una es ella.
Bueno, por elegir algunas, sí. ¿Se escucha bien? Se ha cortado. Claro, sí, sí, pero bueno, yo lo empiezo a pasar cualquier cosa si se escucha mal o no se escucha, alguno que se dé silencio y me avise. Bueno, por elegir algunas, sí, porque hay tantas, ¿no? Pero bueno, así como la más reciente es respecto a pedir una ayuda en el... Perdón, voy a empezar de vuelta. Sí. Bueno, por elegir algunas, sí, porque hay tantas, ¿no? Pero bueno, así como la más reciente es respecto a pedir una ayuda en el paro, bueno, es aquí el Instituto de Empleo, y bueno, sacar la cita por internet, llegar allí y encontrarte con que no, después de haber estado esperando bastante tiempo y bueno, pues hacer el hueco para ir y tal, pues te dicen que esa no es la letra, que la letra no es la letra C, sino la B la que tienes que sacar, con lo cual no te pueden recoger los papeles para pedir esa ayuda, así simplemente por un tema burocrático, y eso pues la verdad es que me enojó bastante. Pero bueno, en ese momento que hice, traté como de hacerla ver a la chica que yo necesitaba el dinero, pero ya sabía que se iba a cerrar en banda, así que bueno, nada, me tragué un poquito el asunto y bueno, luego traté como de ver a ver cómo disolverlo, pero en ese momento sí que me enojé bastante, fue como una sensación de impotencia, ¿no? Como que no, pues eso, te pone muchos problemas para nada, simplemente cuando además pues necesitas a nivel económico, ¿no? Un sustento. Y eso fue una cosa que me enojó bastante, pero bueno, hay muchas otras. Normalmente suelo hacer el ejercicio. En este caso, bueno, hay muchas veces que hablando con Roberto era como que a veces no se hace, pero ya que de alguna manera está diciendo que pides que doy, ¿no? Y bueno, pero eso será otra parte, me imagino, de la entrevista, ¿no? En ese momento me enojé bastante, pero me replegué, o sea, en un primer momento me metí para adentro y me tragué esa rabia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Espero que un poquito hayan escuchado. ¿Sí? ¿Se escuchó? Había como... Ah, perfecto. Se escuchó. Buenísimo, bárbaro. Eh, bueno, entonces, ese testimonio que me da Merche, me lo da porque yo la primera pregunta que hacía en la entrevista era, se lo hacía a todos, a los humanistas y a los no humanistas, les decía, contame alguna situación de conflicto reciente y contame cómo reaccionaste. Eso era todo lo que yo preguntaba. Entonces, Merche cuenta esta situación. Y entonces yo uso el testimonio de ella, porque estaba como muy, muy, muy redondito, ¿no? Para todo lo que yo quería mostrar. Y ahora voy a ver si les puedo mostrar a ustedes parte de lo que trabajé en base a partes de la tesis. Yo no sé si ustedes ven que Merche en un momento, escucharon que en un momento Merche dice que ella dice, normalmente suelo hacer el ejercicio. Normalmente suelo hacer el ejercicio, en este caso. Pero hay muchas veces que hablando con Roberto, era como que a veces no se hace, pero ya de alguna manera estás diciendo, ¿qué pides? ¿Qué doy? ¿No? Bueno, pero eso será para otra parte de la entrevista, me imagino. En ese momento me enojé y me replegué. Entonces, justamente ¿qué pides? ¿Qué doy? Es una de las formas que trabaja Roberto para hacer una traducción de la regla de oro. Y entonces acá, esto es lo que yo pongo en la tesis, lo voy a mostrar.
esto está tomado de la tesis, ¿no? Yo digo que, o sea, la regla de oro dice, trata a los demás como quiero que me traten. Y entonces lo que traduce Merche es que el trato a los demás es que das, es cuando uno está en una situación de agente, o sea, agente es el que hace, ¿no? Es un término bien específico y bien técnico que yo lo tomo en la tesis, que tiene que ver con el planteo que hace Broncar, pero el agente es el que hace. En cambio, el paciente es el que siente que le hacen. Entonces, en la traducción de la entrevistada, Merche, ¿no? El pedido es este emplazamiento pasivo que uno tiene, ¿no? Yo quiero que vos hagas esto, que hagas lo otro, que haceme, que tráeme, que dame. Y en cambio, cuando uno pasa del pedir al dar, pasa de ser paciente a ser agente. Y esa es la traducción que hace Merche, ¿no? Cuando dice, de alguna manera estás diciendo, ¿qué pides? ¿Qué doy? Bueno, pero más específicamente, Merche trabaja con el ejercicio. Más adelante hace un testimonio, ella, todo lo hacíamos por WhatsApp, ¿no? Lo hacíamos por WhatsApp, y entonces ella me dice, te pego aquí, porque eso fue el audio, pero después a veces me pegaba textos. Entonces me dice, te pego aquí otro ejercicio, que te contaba que sentí impotencia cuando fui a pedir la ayuda económica. Y bueno, te lo pego porque ese sí que lo tengo escrito. Y me copia un texto que dice así. Tiene que ver con la proyección del abandono e indiferencia, que es mi propia ausencia. Llorar me hace bien, lo prefiero al resentimiento. Voy al ejercicio. Siento tristeza, desolación ante el abandonador. ¿Saben qué? Mientras estoy leyendo eso, voy a compartir pantalla de cómo, todo esto está leído de la tesis, pero voy a compartir pantalla de algo que después yo también pongo en la tesis, que yo leo el testimonio de ella con las preguntas del ejercicio. Voy con el ejercicio. Estoy leyendo a Merche. Siento tristeza, desolación ante el abandonador. Veo en mí ese personaje cada vez que me aparto de mi verdadera esencia, la que trasciende aunque mi cuerpo muera. Desde la virtud, que es la libertad, y cae porque no ve lo humano. Pido conexión con lo profundo del alma. El abandonador siente indiferencia ante el insignificante, cuya virtud es la humildad. Cae porque no se siente, no se valora. Pido que se conecte. Perdón, acá me faltó pasar a la otra filmina, acá. El abandonador, la empleada, ¿no? El abandonador siente indiferencia ante el insignificante, cuya virtud es la humildad. Cae porque no se siente, no se valora. Pido que se conecte con la luminosidad interna y sintiendo la finitud. Aforismo. Conecto con lo profundo del alma, con luminosidad interna, sintiendo la finitud. Y Merche en el testimonio agrega, es liberador, algo se suaviza por dentro. Bueno, entonces, ven que yo, que estoy con mi tesis queriendo mostrar que el ejercicio de los personajes sirve como una herramienta, que si uno la interioriza, bueno, esto evidentemente es un testimonio donde Merche logra salir de esa situación de enojo o de impotencia. Ahora, yo voy a leer una paginita de la tesis, porque ven que acá hay una escena muy complicada, en la cual hay una persona que va a pedir una ayuda por el desempleo y la respuesta que da desde el Estado, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría para nada que de esta exposición quedara la idea de que frente a un sistema inhumano y violento, la respuesta se resuelve pudiendo resolver las cosas dialogando. No es la postura que yo tengo en absoluto.
tampoco es la postura de Riquer, bueno, por supuesto que tampoco la de Silo, ¿no? Pero, entonces, les voy a leer un párrafo, porque bueno, yo tomaba las entrevistas y después hacía análisis en base a los elementos conceptuales que me había dado el marco teórico, ¿no? Entonces pongo así. Teniendo en cuenta lo explicado, podemos interpretar la anécdota en que la entrevistada cuenta una situación de tensión con la empleada estatal como una situación típica de un encuentro cara a cara en la que se manifiesta el choque entre lo racional, técnico-económico, y lo razonable en términos de Riquer. Claramente a la narradora, a Merche, no le parece sensata ni justa la respuesta que se le da en el Instituto de Empleo, y es lo que trató de explicarle a la empleada, pero esta se cerró en banda. En la escena aparecen las dos protagonistas, la narradora y la empleada, representando la dialéctica, ipseidad, alteridad, como un obrar, padecer. Comillas. Así que bueno, nada, me traía un poquito el asunto, pero en ese momento sí que me enojé bastante. Fue como una sensación de impotencia. La narradora se representa como víctima, padeciendo la situación. En ese caso, la pasividad de sufrir uno mismo se hace inseparable de la pasividad de ser víctima del otro distinto de sí. Sin embargo, esa pasividad no es definitiva, ya que la entrevistada dice que en esos casos suele hacer el ejercicio, y aunque a veces no lo hace, ya de alguna manera estás diciendo qué pides que doy. Bueno, entonces justamente es la forma en que ella tiene de salir de la pasividad a sentirse como activa en la situación, ¿no? Luego de la catarsis, llorar me hace bien, hace el ejercicio completo. Recordamos que la posibilidad de deliberar, ¿no? La posibilidad de deliberar en estas situaciones solo puede aparecer en la medida en que la catarsis se ha dirigido directamente a las pasiones. En este caso, la bronca y la impotencia. Podemos interpretar el texto del párrafo 8 como producto de una verdadera deliberación interior que Merche realiza, ayudada por las preguntas del ejercicio. O sea que ven que acá claramente se manifiesta, se ve, se visualiza y se puede mostrar con mucha claridad cómo a Merche, por lo menos a Merche, el ejercicio le dio una capacidad discursiva frente a una situación que a lo mejor otra persona no hubiera podido más que llorar. Bueno, ahí presento un cuadro, otro cuadro, porque vieron que yo recién usé un término muy, supongo que antipático para alguien que no tiene ningún contexto, en el sentido de raro. Cuando yo digo, aparecen las dos protagonistas, la narradora y la empleada, representando la dialéctica, ipseidad, alteridad. Esos son términos bien técnicos que tienen que ver con Riquer. Voy a compartir pantalla para mostrarles y voy a tratar de decir dos palabras con respecto a este tema de la dialéctica. Acá. Riquer, este autor que yo les digo, el libro en el que trabaja mucho La regla de oro es un libro que él lo hizo cuando tenía 78 años y tenía un recorrido muy importante en lo que es la filosofía, pero sobre todo, pero aparte de esto, no sobre todo, aparte de esto, Riquer tiene una biografía que da testimonio de cómo él era una persona que trabajaba estos temas desde su propia coherencia, ¿no? Por eso a mí me interesa este autor, más allá de por supuesto, de su vuelo intelectual. Pero lo que plantea Riquer en ese libro que se llama Sí mismo como otro, él dice así:
Uy, perdón. Él dice así: nosotros, a lo largo de nuestras vidas, somos otros, todo el tiempo somos otros. O sea que Miriam Barberena de ayer no es la misma que de hoy. O sea que yo soy yo misma, pero también soy otra. Esa es la dialéctica mismidad y seidad. O sea, el ser mismo, pero ir cambiando todo el tiempo. Hay una dialéctica ahí, ¿no? En cómo nosotros mantenemos nuestra identidad y a la vez todo el tiempo cambiamos. Y por otro lado, hay otra dialéctica que es el yo y el otro, ¿no? O sea, yo soy Miriam Barberena y frente a mí tengo a mi hermana, a mi tío, a mi papá, o sea, la dialéctica, ¿no? Yo y el otro, yo y el otro. Pero esa misma y a eso le llama dialéctica mismidad alteridad. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. En el cuadro siguiente sintetizo las dos dialécticas, mismidad alteridad y mismidad ipseidad. La primera, mismidad alteridad, está representada en los personajes 1 y 2. O sea, Merche está triste Merche está triste frente a la indiferente, ¿no? La empleada esa tan fría. Entonces ahí está la dialéctica mismidad alteridad. La primera está representada en los personajes 1 y 2. Y la segunda queda representada en la posibilidad de que los personajes sean vistos como desarrollando virtudes. El insignificante se puede transformar en humilde, es lo que dice Merche, ¿no? En su testimonio. Y el abandonador en libre, ¿no? O sea que cuando nosotros analizamos nuestra vida desde el punto de vista de la historia, ahí donde aparece, de la historia biográfica, ¿no? Ahí donde aparece cuando nos visualizamos a nosotros mismos como personas que aprenden, o sea, no. Bueno, mi temporizador me dijo que pasaron 45 minutos, pero necesito cerrar con algo para la cual tengo que contarles un poquito de la biografía de Riquer. Vieron que yo les dije que los dos pilares sobre los cuales yo me baso con la regla de oro son Sylow y Riquer. Y de Riquer, lo que me gustaba contarles es que Riquer nació en 1913, que nació en el seno de una familia cristiana, no católica, y que él, bueno, toda la vida mantuvo su fe religiosa, pero se dedicó a la filosofía. Y él decía que la regla de oro es el punto de encuentro entre la filosofía y la religión. Pero lo que me interesa ahora puntualmente hablar es de algo que tiene que ver con la vida de Riquer. Riquer, en mayo del 68, tenía un puesto de docente, de profesor, en la Sorbona. Y entonces Riquer dijo, en esta revuelta, porque Riquer nunca fue marxista, pero sí socialista. Entonces Riquer dijo, en esta revuelta, a mí yo no me voy a poner del lado del poder, yo me voy a poner del lado de los estudiantes, por más que no soy ingenuo frente a el tipo de reivindicaciones que están pidiendo. Entonces, digamos que siguió dando clase, pero tuvo mucha empatía, esta palabra la traigo yo, pero no creo que Riquer la haya usado nunca, con los estudiantes. Así fue como mayo del 68, un año después, en el 69, fíjense 69, qué fecha para los humanistas, Riquer asume una... yo estoy diciendo cosas que a lo mejor muchos de ustedes las saben mejor que yo, pero la Universidad de la Sorbona tiene como extensiones, una es la Universidad de Nanterre, y en esa universidad, que fue una de las universidades
que incluso la fundó Riquer, ¿no? Parecía a las universidades del Gran Buenos Aires, vendrían a ser ahora. Riquer se retiró a esa universidad pensando de que con menos alumnos iban a poder tener como otro tipo de vínculo. Y en esa universidad él tuvo cargos de gestión muy importantes, incluso fue rector. Pero los universitarios que tenían esa característica muy contestataria, por supuesto que también lo emplazaban a Riquer. Y pasaron situaciones muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, de invadir su escritorio, de no dejarle dar clase, y hay como muchas anécdotas de cómo Riquer zafaba bien, ¿no? Por ejemplo, que un día entra a clase y encuentra escrito en el pizarrón, Riquer payaso, 1969. Y entonces Riquer dice, la voy a dejar a esa inscripción porque en parte tienen razón. Y hablo un poquito más. Bueno, y cuando lo emplazaban, ¿y usted quién es usted para otra anécdota? ¿Y usted quién es usted para venir a hablarnos a nosotros? ¿Y saben qué? Dice Riquer, yo he leído mucho más que ustedes. Y entonces es como que los desarticulaba, digamos, ¿no? Pero avanzó toda esta cuestión en el 69, a fines del 69, parecía que estaba todo en paz. Pero Riquer se enferma, se ve que el cuerpo le dijo basta. Fíjense que es un tipo que después vivió mucho más, pero tuvo un tema con el corazón. Estuvo 15 días afuera de sus funciones y toda la situación fue cada vez peor y la policía entró en el campus de Nanterre. Y eso le trajo a Riquer un desprestigio infernal. De hecho, después durante mucho tiempo no enseñó en Francia. Digamos que con esta característica que tenía Riquer, que era cristiano y que no era marxista y todo, no la tenía fácil en Francia. Bueno, y entonces ahora, después que les di este contexto, voy a leer la última media página de la tesis, y con eso prometo que cierro. Dice así: cuando explicamos los límites del proyecto ilustrado, poníamos como un ejemplo, claro, porque Riquer cuando sintetiza esa escena, esa historia, Riquer dice, en la experiencia dolorosa de Nanterre, viví los límites del proyecto ilustrado, o sea, esta incapacidad de unir el anhelo de libertad con la vida institucional, ¿no? Que es el desgarramiento en el que estamos todos, o sea, todos queremos ser libres, pero todos queremos vivir de una manera organizada. Cuando explicamos los límites del proyecto ilustrado, poníamos como ejemplo una experiencia biográfica de Riquer al frente de la Universidad de Nanterre en el marco del Mayo francés. Pero esa experiencia tiene un nuevo capítulo que permite vislumbrar instituciones que dan reconocimiento unilateral a las nuevas generaciones. En 1991, en la Universidad de París, se le acerca a Riquer un profesor a pedirle disculpas. Comillas. Hace 20 años que quiero hablar con usted. Yo fui quien lo golpeó y le arrojó la basura en la cabeza. Pedido de disculpas al que Riquer accede conmovido. Sin duda, la experiencia de Nanterre mostró a Riquer en lo personal un límite en su intento de unir lo institucional con un proyecto emancipador. Pero eso no significa que ese límite no pueda romperse si las condiciones cambian. Si el funcionamiento psíquico humano se ensancha y se reestructura de manera permanente, entonces también es posible avanzar en la construcción de instituciones educativas que se organicen en torno a lógicas que hoy desconocemos. Dijo Riquer que en esa experiencia vivió la imposibilidad de unir la institución con este sueño de libertad, y ese es el corazón del drama y el desgarramiento contemporáneo. El sueño de Riquer puede ser tomado como tarea para las generaciones que lo continuamos. Lo que un docente aislado no puede,
sí lo pueden un conjunto de docentes organizados institucionalmente, y si somos capaces de gestionar una escuela, en la que los conflictos interpersonales se reflexionen en torno a la regla de oro y al ejercicio de los personajes, será posible enseñar esa capacidad a las generaciones que nos sucedan. Bueno. En cuanto a la exposición, terminé. Ahora entonces vamos a... El que quiera hacer alguna pregunta, el que quiera hacer algún comentario, pedir una ampliación sobre alguno de los conceptos, desbloquea su micrófono y después lo vuelve a bloquear, por favor. Yo tengo una pregunta. Tito. Muy antigua. ¿Vos sabés en qué momento se le denomina regla de oro a esto? ¿Quién lo hace? Que nunca lo he podido encontrar ese concepto. No, yo no. Porque lo que yo investigué, en realidad nosotros lo que nos da él es el principio de cómo tratar. Es un principio. Que sí. En algún momento va a decir regla de oro. Sí. Pero vos vas, investigás y te dicen que la primera vez que se habla es los egipcios. Después Confucio, después los judíos, pero yo quería saber por qué le dicen eso, porque es muy raro, es una cosa como de la alquimia, no sé por qué le ponen ese nombre. Nada, que tenía esa... Claro, no, yo ya te digo, así como puse ahí en el índice, hice como un recorrido, ¿viste? Desde la filosofía, bueno, pero no, es puntualmente eso que vos estás comentando, la verdad que no sumo nada. Tampoco nunca leí nada respecto de esta pregunta. Sí, no lo dicen, no dicen por qué y de dónde aparece ese nombre, ¿viste? Sí, no. Yo escuché, en algún lugar leí que le llamaban, capaz que era Wikipedia, no quiero decir algo muy profundo, sí, pero en algún lugar lo leí que le llamaban regla de oro porque justamente estaba en muchas culturas, ¿sí? Sí. Pero sí, yo después sé no eso. escuché mucho más. Sí, yo lo he leído eso, yo sé, pero ¿quién lo denomina por primera vez? ¿Por qué lo denominan así? Porque es muy variable en cada cultura. No es lo mismo amar al prójimo que no le hagas al prójimo algo que no quieres que te hagan a ti. Inclusive Sí, yo totalmente. te quería comentar para esas entrevistas que tú haces una anécdota que me pasó una vez hablando con un señor, ¿no? Que tenía un trabajo X y resulta que él había sido antes campesino, tenía una granja y lo había dejado y se volvió a la ciudad. Entonces yo le dije ingenuamente, sabes que a mí siempre me hubiera gustado hacer un trabajo de granja del campo, y me dice, no lo quieras. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro. Y me quedé frito porque nunca había escuchado ese concepto popular, además, ¿no? De una persona que no es leída. Entonces existe esa noción ya también de otros modos, ¿no? Nada, era un detalle que tenía mucha curiosidad. Che, Tito, igual yo no entendí lo que te dijo el campesino, porque el campesino te dijo, vos le dijiste que vos te gustaba ser campesino, y él te dijo, no lo pidas. Claro, y él me dice, no quieras eso. No quieras. Porque él ya no quería ser. Entonces, lo que no quieres para ti, si él ya no quiere ser campesino, no quiere que otros lo sean porque es una vida muy dura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una reflexión afectiva del principio, una parte afectiva muy interesante, ¿no?
Claro, sí, igual. Claro, pero que no Otra toma, versión, no toma en otra cuenta la versión, pero regla de oro. popular. Lo que me llamó la atención, que es una cosa popular, que ya está en esa cultura. Nunca oí eso. Lo No. Claro, que pero me trata como parece, la mitad de la regla, ¿no? O sea, como que no trata la regla de oro Claro, completa, claro. sino como que trata la parte de, trata al otro como quiere ser tratado, Claro, pero sí. lo que me nosotros parece sabemos que no también es completa. en referencia a lo que vos decís, Tito, que es muy relacionable con la alquimia, será porque yo hice material, el oro es lo más perfecto que se Claro, sí, considera debe en los ser de eso, debe minerales. ser de ahí, vendrá. Y justamente el paso 12 de alquimia, que es la proyección, se hace una proyección y es dorado todo el material con el que se trabaja durante los 12 pasos. El último paso es la proyección y es un polvo dorado. Y yo creo que el tema de poder aplicar en la vida de uno la regla de oro es transmutativo en la vida de uno. Es como lograr lo mejor de uno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es más, te voy a decir, perdón, ya que estoy... Yo cuando vi eso por primera vez, me hice creyente. A partir de ese momento de ver el oro, me convertí en un creyente, porque hasta ese momento era escéptico. Yo creí que era una cosa figurativa, formal, lo del oro, pero cuando vi en el tubito de ensayo, te estoy hablando del 74, que se hace dorado, dije ya, listo. No, me convertí por completo. Pero sí, él lo propone, lograr el oro y proyectarlo o introyectarlo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, me callo. No, yo Es quería, un tema apasionante. quería tomar lo que cuenta Tito respecto del campesino, y por eso me detuve a ver si había entendido bien la anécdota, porque una de las cosas que yo desarrollo es las objeciones a la regla de oro en la tesis, ¿no? Y entonces en las objeciones a la regla de oro, lo que más desarrollo son la objeción de Kant, pero hay otra objeción que yo la menciono, que aparentemente la dijo Bernard Shaw, que Bernard Shaw dijo: no hagas a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Que es parecido a lo que le dice el campesino: no hagas a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Sus gustos pueden no ser los tuyos. Entonces, yo digo, parecería que la regla de oro da por sentado que hay unidad entre los gustos e intereses entre la gente y el destinatario de la acción. Esta objeción es justamente la que justifica el ejercicio de los personajes, que consiste en una doble serie de preguntas. Las mismas preguntas se responden desde el punto de vista de la gente y desde el punto de vista del destinatario, desde el punto de vista del ocasional oponente. O sea que, sigo, llevando al extremo esta crítica, se ha dicho que un masoquista, al que le gusta que le peguen, bueno, esto lo contempla Silo, ¿no? en la acción válida, en la charla de la acción válida. Llevando al extremo esta crítica, se ha dicho que un masoquista, al que le gusta que le peguen, se puede sentir autorizado a pegar a otros. Esta crítica creo que se desarticula si pensamos a las personas en su dimensión temporal, en su capacidad de reflexionar y aprender. Las conductas sadomasoquistas en ningún caso pueden pensarse como una característica primaria de ningún ser humano, y siempre están asociadas a vivencias personales que le dan sentido. Bueno, o sea que esta cosa a mí me parece que ahí empieza un poco a jugar, ¿no? El tema de que realmente la regla de oro parece sencilla, y de sencilla no tiene nada, o sea, por eso los chicos, ¿no? Los niños a los 8 años, 9 años, la utilizan con mucha facilidad, o sea, incluso los que han criado hijos saben que ellos aprenden muy rápidamente a pedirnos coherencia, ¿no? ¿Y a vos te gustaría? ¿Y a vos te gustaría?
con la regla de oro, y la usan siempre a favor de ellos, digamos, ¿no? Ay, a vos no te gustaba cuando eras chico que te compraron infinitos caramelos? Entonces, cuando uno profundiza en la regla de oro, que es justamente lo que los humanistas hemos hecho un montón, ¿no? Cuando está ese seminario tan bonito en el manual, no me acuerdo cuál es, me parece que el de miembros del movimiento o el de los mensajeros, no me acuerdo. Ahí es donde, digamos, está bien explicitado esta cosa de que no solo hasta comprenderla en profundidad es difícil, ni qué hablar de practicarla, pero hasta comprenderla en profundidad es difícil. O sea, uno no, me parece a mí que como si uno no terminara de creer que la regla de oro dice lo que dice, ¿no? Y uno de los autores que yo trabajo, ¿no? Que tiene que ver con los estadios morales, pone el ejemplo de niños, ¿no? De algunos niños que están de acuerdo con la regla de oro. Entonces, cuentan una anécdota de que le quitan algo, no me acuerdo, un juguete. ¿Y vos qué hiciste? Y le pegué, bien merecido que se lo tenía. O sea, y él estaba como convencido de que con eso estaba practicando la regla de oro, ¿no? O sea que esta cosa de hacer, me sale a hacer justicia por mano propia, de tomar revancha en el momento justo, uno muchas veces quiere hacerlo pasar como regla de oro, y vos lo ves de afuera y decís, eso de regla de oro no tiene nada, o sea, te diste el gusto, pero de regla de oro no tiene nada, pero para uno mismo, muchas veces uno hace ese tipo de justificaciones, que de afuera se ven como uno se está justificando, pero cuando es uno mismo el que tiene que... Permiso, Miriam, ¿cómo era no me acuerdo la palabra que usó, que vos cuando comentaste el tutor de tu tesis? Sí, ¿Cómo, broncar. cómo, Broncar, sí. Él te hizo muchas oposiciones, digamos, te la hizo difícil, digamos. Sí. La palabra no me acuerdo que usaste, que sí. está ahí en el índice. ¿Cómo sí. es la palabra que usa? Objeciones metodológicas, te dicen. Objeciones, las objeciones, sí. bien. Sí. Yo lo ataba a esto porque en el caso del Silo, la regla de oro es una más dentro de 12 principios. Y Silo lo enuncia como cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, dice. Ahora, eso está en el contexto, en una estructura de otras 11 principios. Y los principios van en conjunto, o sea que hay que aplicar... No, por eso, a mí me parece que lo de comprender profundamente la regla de oro y las objeciones tienen que ver, yo por lo menos, las interpreto a la objeción como pretender como que con la regla de oro solo ya está, ¿viste? Y para mí no, digamos, me parece que los 12 principios de acción válida van en conjunto y digamos, no por nada Silo los armó en esa estructura, no individual, digamos. Bueno, me parece que ahí está, la objeción yo la remedo, digamos, diciendo, bueno, tiene que ir en estructura con otros 11 principios. Bueno, con respecto a eso, Juan, yo lo desarrollo mucho en la tesis, ¿viste? O sea, cuando yo hago la comparación entre Silo y Riquet, lo estudio mucho a Silo. Y lo que vos decís, por un lado, es así, ¿quién puede decir que lo que vos... Y de hecho yo trabajo con la mirada interna, o con cómo él hace esos 10 días de meditación y llega a estas enseñanzas que son los principios, y yo justamente opongo a que Silo enuncia esos principios como producto de la reflexión interior, de un viaje interior que él hace hacia la luz, y lo comparo con Riquet, que Riquet toma la regla de oro citando a los evangelios. Pero esa es una parte de la verdad, Juan, porque Silo dice ahí la regla de oro, pero en muchos contextos Silo habla de la regla de oro. O sea, ¿viste la cantidad de discursos públicos que Silo ha dicho? Y que muchas veces dice,
y nosotros los humanistas, no sé si muchas veces, pero por ejemplo en la India, nosotros los humanistas tenemos un principio que se enuncia, trata a los demás como quiere, y muchas veces habla de la regla de oro sin poner el contexto de los otros 11 principios. Y por otro lado, hay algo que a mí me resulta como muy significativo, que es que, bueno, la mirada interna en sí la escribió, ¿no? En 1971, no sé, Tito me podrá decir mejor cuándo la escribió, pero cuando tuvo que sintetizar su enseñanza en el mensaje del siglo, volvió a poner la mirada interna, digamos, ¿no? Entonces, es como que la regla de oro, no sé si se puede decir tanto, y sí lo dijo muchas otras cosas. Lo que sí yo tomo como muy, muy válido es que en la curación del sufrimiento no hablaba de la regla de oro, y es la curación del sufrimiento la que él puso ahí en esas, ¿no? En la que grabó ahí en el Parque Punta de Vacas. Y yo ahí digo que cuando sí lo cierra la curación del sufrimiento, dice, sigan los mandatos simples, como son simples estas piedras y esto, o sea, entonces es cierto, digamos, que no hay que darle tanta vuelta y que finalmente todo es bastante más sencillo. Y en ese sentido sí te sigo, Juan, que me parece que esta charla es una charla muy productiva que vos y yo tenemos. De hecho, les cuento que Juan fue uno de mis entrevistados para la tesis. Miriam. Sí, y quiero decir una cosa públicamente, acá, contra mis enemigos, que no valoran tanto como yo la regla de oro, que es la siguiente. Me olvidé lo que iba a decir, ¿ves? Me puse a hablar de mis enemigos y no me salió. Sí, por favor, que alguien tome la palabra. Yo quiero hacer una pregunta. Eva, dale. Y Paula también quería hablar. Después, bueno. Dale, Eva. Ok. Como está enunciado, y como vos también lo relatás, da la impresión de que es como una regla que se aplica en forma individual. Y esto tiene varios aspectos, porque es como individual, yo arreglo como dentro mío, no veo cómo es en la interacción interpersonal este tema de la práctica, de la regla de oro. Pero en realidad más quiero preguntarte por la proyección social, porque si muchos pueblos han tenido esto como regla, entiendo que debe haber sido no solo como una cuestión personal, individual, que cada uno lo resuelve en sí mismo, sino que entonces pregunto por la proyección social o la forma de aplicación social de esta regla, de este principio, ¿no? No, yo esa pregunta, digamos, en el contexto de la tesis, lo que yo te digo es que yo justamente, y acá otra vez me vuelve a servir Riquer, pero lo mismo, idéntico Silo, o sea, esa respuesta vos misma te la das. O sea... Paula. Sí, a mí hablando, o sea, refiriéndome a por qué es ese principio y no otro, a mí me parece que la regla de oro es de oro, pero es de acción. Y uno, a través del humanismo, acciona en unidad interna, ¿no? Y eso te lleva a donde queremos llegar. Y engloba todas las otras, y seguís como efecto dominó todos los principios si querés llegar a esa libertad interna. Se me ocurrió que por qué ese principio y no otro, porque a mí me parece que de ahí empezás a accionar en el mundo, ¿no? Tratando a los demás y haciendo, no esperando que hagan y vos responder. Me parece. Sabés que yo cuando te contesté, Eva,
vos misma te lo contestás, no cerraba ahí el diálogo, ¿viste? O sea, pensé que vos me ibas a decir una cosa y más es como para pensar juntas eso, ¿no? O sea, esa respuesta me parece que vos la tenés y lo que yo te voy a decir va a ser lo mismo que podrías decir vos con respecto a esta pregunta que vos haces. Pero lo que yo te puedo avanzar con respecto a este tema de lo social, que es infinito, ¿no? No. Cualquiera de los que están acá podrían hacer desarrollos infinitos con relación a eso. Hay una cosa que yo pongo, y también la pongo en la tesis, esta cosa de que la regla de oro es un buen antídoto para las relaciones tan poco empáticas, ¿no? O sea, bueno, que es cuando sí lo dice, como el contexto social es cada vez más cruel, nosotros somos cada vez también más cruel con los demás y con nosotros mismos. Entonces, digamos, el neoliberalismo como forma de estar en el mundo es justamente la expansión del individualismo y la expansión al máximo de que la competencia es lo que saca lo mejor de nosotros. Bueno, toda esa forma, la regla de oro es un buen antídoto para todo eso. Seguro que hay tantas otras cosas para decir, ¿no? Pero sí, yo en ningún caso lo pienso, por eso tuve que aclarar eso, yo en ningún caso pienso que con la regla de oro y yo si trato bien a mi vecino, entonces cambio el mundo. No, eso no me parece a mí, o sea, un sistema que produce pobres y después entonces los cristianos reparten comida, no, eso no. Claro, por eso haces en tu tesis esta aclaración con el último autor, ¿no? Que me pareció genial, no me acuerdo textual, pero que refiere cómo es, un amigo tuyo, con el tema de que no es si lo llevas a la regla de oro con una determinada moral, termina siendo como una imposición, y ahí, digamos, pierde el sentido. Claro. Yo te quería decir que bueno, que la verdad que me parece un aporte valiosísimo a lo que es la institución de educación, tu tesis, que todavía te falta defenderla, pero que me parece bárbaro, la verdad, y me impactó mucho, no sé si fue, si entendí bien, por eso te lo pregunto, vos cuando iniciás la tesis, de alguna manera el motor fue el hecho que ocurrió en 2008. Eso para mí fue... ¿O ya lo tenías? En el 2008, sí. O sea, yo como ya trabajaba con este tema, y humanista era de mucho antes, pero me parece que ese hecho nos puso a nosotros como institución, ¿no? La escuela, nos dejó como con una impotencia, ¿viste? Y un desgarro tan fuerte, ¿no? Me parece que eso a mí me dio fuerza, ¿viste? Como para decir, hay que seguir por acá, hay que seguir por acá, porque bueno, es más o menos la línea que yo ya traía, pero creo que eso me dio fuerza. Sí. O sea, a ver, hay una cosa que yo vivía con mucha fuerza siendo profesora del nivel secundario, y mis compañeros que trabajan en ese nivel, ¿no? Juan y que en las instituciones de nivel secundario se visualiza mucho esta cosa de que a los adolescentes vos no les podés hablar de moral, no les podés decir ningún discurso moralista. Ellos lo único que necesitan son ejemplos, ¿no? Ejemplos. Total. Entonces, desde ahí la regla de oro para mí era una cosa tan significativa, porque era una forma de hablar con mis colegas y con mis alumnos también, en un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿viste? Lo que sí nos pasaba, cuando nosotros hacíamos talleres y todo eso, me acuerdo de esta escena, ¿no? Muy simpática, de dar talleres adentro de las aulas con esto de la regla de oro, y un alumno diciéndonos, a mí y a otra colega con la que estábamos trabajando estos talleres,
el alumno diciéndonos, ¿ustedes que son evangelistas? O sea, se asocia mucho, ¿no? El discurso de la regla de oro con el discurso cristiano. Más esos chicos, que yo qué sé, o sea, no. Entonces, bueno, es el intento de Riquer y el intento mío también, me refiero a Riquer en el sentido académico, ¿no? A ver, cuando vos defendés una tesis de doctorado, no podés decir, o sea, para que Silo sea un autor que sea referencia en el ámbito académico, tiene que haber más que esta tesis, ¿no? Muchos trabajos. Entonces, pues sí, uno puede decir, bueno, tal tesis que hace referencia. Tenés que apoyarte en los autores. Sí, lo estoy segura que es un autor, estoy segura, apuesto a que Silo sea un autor que sea creciente referencia en los ámbitos académicos. Ambiciono, y me encantaría ser, digamos, una de las que aporta en este sentido, que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay algunos aportes que a mí me han sorprendido. Un estudio del CONICET hablando del recorrido de Silo, hay un estudio muy interesante también en la Universidad de La Plata, haciendo todo el recorrido, la historia del movimiento humanista, desde una perspectiva de alguien que no es humanista, cosa que te llama mucho la atención, ¿no? O sea que claramente hay como una posibilidad creciente de ir tomándolo a Silo como un autor de referencia en el ámbito académico, pero hoy por hoy no está, digamos, ¿no? Así que bueno, eso forma parte de... Ese trabajo del CONICET, Miriam, ¿vos lo tenés o tenés el link para verlo? Los tengo como PDF a los dos, te los comparto con todo gusto. Sí. ¿Me los podrás compartir? Sí. Gracias. Sí. Para mí también, Miriam. Dale, bueno, perfecto. Sí. Si podés mandarlo por acá, Miriam. Bueno, entonces me dedico ahora en este momento a eso, porque después ya vamos a cortar. Bueno, escuché. Sí. ¿Es el de Valeria Manzano? No me acuerdo quién es el autor. Yo leí uno, que era le daba más al perfil social político. Sí, ese creo que yo te compartí, Juan. Y era cortito, 2 páginas, creo. Gloria, levantaste la mano, ¿querés tomar la palabra? Bueno, en los ámbitos académicos, perdón, hasta que Miriam, no sé quién levantó la mano, pero en los ámbitos académicos, Silo realmente no es que ha tenido, o sea, en la actualidad no tiene nombre ni se estudia, o sea, llama mucho la atención. Bueno, por ejemplo, en la Facultad de Psicología no hay absolutamente ninguna cátedra que ni lo menciona a Silo, o sea, Lo que pasa es que el problema es que nosotros tenemos algo pendiente ahí. ¿Cómo? Que Silo no tiene título universitario, o sea, ellos son muy verticalistas con ese tema, los docentes universitarios. Si vos no tenés chapa, como se dice, no te toman. Para mí lo que va a ocurrir es que... Hay una obra escrita, Juan, más allá de que si tiene o no tiene título universitario, hay una obra escrita de Silo. No importa. Compañeros, tiene que avalar. Yo creo que tenemos algo pendiente y que bueno, evidentemente somos los siloístas los que tenemos ahí algo para hacer, qué sé yo, es un aporte el que está haciendo Miriam en lo académico, y bueno, habrá otros. Son las nuevas generaciones de docentes universitarios que van a tomar contacto con nuestros temas antes de ser docentes, ellos van a llevar, pero las nuevas generaciones, las que van a llevar el asilo al ámbito académico. Los más viejos, las generaciones, es muy difícil que enganchen. Ahora, nosotros tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir mostrando esto a los jóvenes, y ellos cuando sean docentes van a llevar nuestros temas al ámbito universitario. Para mí así es el proceso, porque digamos, ir con nuestro material a las universidades ya se ha hecho. Se ha hecho. Sí, igual digamos, o sea, bueno, nosotros además de esto que estás diciendo, Juan, tenemos que ayornarnos a las épocas actuales y a la escuela y a la educación que se
que se está dando y que se viene, o sea, a la educación del futuro, que también, digamos, me parece que en paralelo a los aportes que podamos estar haciendo, tenemos que ver de aquí en más cómo colar nuestro pensamiento en esta nueva forma también, ¿no? En esta nueva normalidad. Disculpen, Sí. quisiera, disculpen que interrumpa. Me interesaría mucho escuchar a Gloria, que vieron que justamente yo la presenté a Gloria diciendo que yo la conocía a ella haciendo unos seminarios del doctorado, y hace un ratito vi que levantó la mano y me gustaría escucharla. Gracias, Miriam. Gracias por el aporte, por lo que estás haciendo. Cuando tuvimos aquellas charlas hace aproximadamente 4 años que nos conocimos en La Plata, tuvimos la oportunidad de dialogar al respecto y tú nos diste a conocer pues varias cosas que incluso pues me sirvieron a mí para mi tesis y el trabajo que realicé. Pensaba simplemente en todo lo que tiene que ver la escucha, que es el tema de mi trabajo de grado y todo lo que implica escuchar en todo lo que tú has planteado, en todo lo que tú has dicho, en todo lo que te viene de este trabajo, ¿no? Y pienso cómo es un proceso inherente a todo lo que tiene que ver con el diálogo, con la conversación. Y precisamente pues había retomado como un párrafo de mi tesis en el que decía hacer el esfuerzo de escuchar al otro y como si éste tuviera la razón, no constituyen darle validez a su posible sin razón, sino más bien ir sin prevención, sin estar a la defensiva de antemano, en un desarmarse que permita la conversación. Tener o no la razón es un efecto posterior de tratar y escuchar en silencio al otro como si la tuviera. Ahí hay, pues creo que la mirada se complejiza porque hay mucho, bueno, yo en lo que estudié, lo que escribí alrededor de la escucha, pues había mucho que tenía que ver también con el silencio, como una antesala un poco de la callar la voz de uno mismo para poder entender la diferencia, recibir la alteridad y permitir un poco la conversación. Creo que estamos hermanadas en eso y bueno, ojalá sea como un punto de partida para poder seguir dialogando y seguir de pronto discutiendo o más que discutiendo, de pronto compartiendo muchos puntos en común. Entonces, yo creo que te voy a enviar algún material y creo que, como te decía, estamos como hermanadas en muchos puntos y gracias de nuevo por haberme invitado y por permitir esta charla. Gracias, Gloria. Hermoso escucharte. La verdad, que haya servido de excusa para volver a escucharnos. Sí. A ti, gracias. Bueno, yo, si les parece, esto no tiene por qué ser la última vez que hablemos de este tema, ni muchísimo menos. Yo iría cerrando. Podemos intentar pasar el videíto ese que habíamos dicho, Sandra, que tiene que ver con la estacional que se va a hacer mañana en el parque, pero también con este tema de la pandemia, muchos no están yendo al parque y eso, y es una manera de ver cómo está creciendo la sala. Y yo, mientras se va pasando el video, voy a ver si encuentro en mi computadora esos dos materiales y los voy a poner como adjuntos en el chat. Sandra, ¿querés intentarlo? ¿Te animás? Sí, Miriam, ¿qué tengo que hacer? ¿Compartir pantalla? Perdón, te tengo que habilitar, compartir pantalla. Tienes que abrirlo en tu computadora y poner compartir. Abro mi computadora. Acá, ahí. Lo abro y, o sea, primero comparto pantalla. Sí. ¿Sí? Sí. Pero ya lo tenés Ahí abierto, que ¿no? se ve. ¿Lo tenés abierto en tu computadora? No. Primero abrilo. Espera.
¿Ya está compartida la No. pantalla ahora? No. ¿Y ahí? Tampoco. Ah, yo lo estoy escuchando, el video. Claro, pero no lo estás compartiendo. Compartir pantalla. Ah, ok, tengo que ir ahí. Ahí sí. Ahora sí. Empezá de vuelta. Ahí. No tiene la música. El audio le falta. Hay que... Ah, ¿no tiene el audio? No. Por ahí donde está el micrófono, ubica una opción que dice Same ¿Está as... compartiendo la pantalla? El micrófono... Acá yo estoy, o sea, yo tengo activado el audio, ¿sí? Tengo que hacer algo ahí, porque yo sí lo escucho. Sí, anda a donde está el micrófono tuyo abajo, abrís la pestañita que está al De costado. todas maneras, pará. De todas maneras, Sí. ya lo que, para mí, lo que ya necesitábamos está cumplido, digamos, no se vieron las Gracias, imágenes, o sea, no, hubiera sido mejor escucharlo con música, pero fue lindo lo que mostraste, Sandra. No, Bueno, sí, ahora después tendré que practicar para que se escuche el Claro. audio, ¿no? Porque Sí, dejar el audio de la computadora. No, hay con cada cosita que uno intenta hacer con estas tecnologías, hasta que uno no las utiliza una y otra vez, siempre es complicado. No sé, yo dejaría a Mara que haga un cierre y ya nos vamos, si les parece. Gracias, Miriam, muchas gracias. Gracias, Kelvin. Gracias, muy bueno. Hubo críticas acá que no alcanzamos de Ivana, que no muchas alcanzamos gracias. a escuchar, pero muchas gracias, estuvo muy lindo. Gracias, muy bueno. Sí, gracias, Mir. Da para profundizar mucho. Claro. Y nos invitamos a la estacional mañana y los despedimos con cariño como siempre. Estén atentos, de aquí a poco tendremos una siguiente charla que todavía no la tenemos programada. Muchas gracias Miriam, muchas gracias a los compañeros del parque y bueno, nada, que nos vemos, nos seguimos viendo todo el tiempo. Gracias. Bueno, Gracias, Mara. No alcancé a poner los archivos, pero me los piden. Gloria subió archivos. Sí, pero pero no es lo que yo buscaba. Te pedimos los archivos, dale. Bueno, yo no me importa porque yo ya ahora perdí el interés y qué sé yo. Chao. Ahí puse el mail como para que los que me quieran pedir el archivo y no tengo sus mails y me acuerde yo de quiénes son. Bueno, gracias. Bueno, Adiós. Gracias a todos. Gracias, Miriam. Chao, Raúl, cuídate mucho. Abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Tere, besos. Chao. Adiós.